Con permiso, señor presidente, secretario, canciller, director, colegas, secretaria, muy buenos días. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Presento de manera breve el informe técnico diario de la situación de la pandemia de COVID para ir destacando algunos elementos en el mensaje público. Tenemos en el nivel nacional que llevamos 64 días de la Jornada Nacional de Sana Distancia, nos restan 6 valiosísimos días para quedarnos en casa, para no estar en el espacio público y continuar la reducción de la velocidad de los contagios. La siguiente, en la esfera internacional, 5.304.772 personas han tenido confirmación de COVID desde que inició la pandemia. De ellos y ellas, 1.298.573 personas, que representan el 24%, poco menos de la cuarta parte, lo han tenido en los últimos 14 días. Esto es la parte activa de la epidemia. Todos los otros casos ya ocurrieron y ya no están contribuyendo a la transmisión. La tasa de letalidad global, la proporción de personas que han fallecido teniendo COVID por las condiciones de complicación de esta enfermedad, son 6.4% a nivel general. América es el continente que representa la mayor carga de enfermedad activa, de enfermedad de los últimos 14 días, con 53%, y en cambio Europa va disminuyendo progresivamente su intensidad de transmisión. Otras regiones como el Mediterráneo Oriental están también a la alza. La siguiente. En México, 71.105 personas han sido confirmadas con COVID desde el inicio de la epidemia en México, el 28 de febrero de 2020, cuando tuvimos el primer caso. Y 14.000 de estas representan gruesamente un poco más de la cuarta parte, tienen también la forma activa de la enfermedad de la quinta parte, y son la forma activa de la enfermedad que está en los últimos 14 días. Desafortunadamente, 7.633 personas han perdido la vida por las complicaciones de COVID, y les recordamos a la población que COVID es una enfermedad que puede tener síntomas leves, fiebre, tos, dolor de garganta en la mayoría de las personas, pero en personas con enfermedades crónicas o personas con edad mayor de 60 años puede también presentar una forma complicada, por lo que en estas personas no deberían esperar para recibir atención médica si presentan síntomas de COVID. La siguiente. A nivel general tenemos los casos acumulados que han variado poco en la representación en el mapa, dado que es la suma, todo el trayecto de la epidemia, y 55.6 personas por cada 100.000 han tenido COVID registrado en todas estas semanas y meses. En la siguiente diapositiva podemos ver la distribución por entidad federativa, con la zona metropolitana del Valle de México casi la mitad de los casos acumulados, tanto en la Ciudad de México como en los municipios conurbados del Estado de México. En la siguiente podemos ver la distribución activa de la enfermedad, los casos de los últimos 14 días, quienes están todavía en un periodo contagiante, y vemos que aquí hay mayor variabilidad. Por ejemplo, el estado de Chihuahua había estado en el color verde, que significa entre 51 y 100 casos, pero posteriormente pasó al amarillo y ahora ha regresado al verde. Esto es mucho más dinámico en la medida en que son los casos activos. En la siguiente diapositiva vemos estos casos activos también de acuerdo al territorio, donde la Ciudad de México, el Estado de México, la zona conurbada del Valle de México, es también la zona con la mayor actividad de la enfermedad. En la siguiente mapa podemos ver la comparación por incidencia, es decir, tomando en cuenta que cada estado tiene una población diferente en tamaño, y con la incidencia podemos compararlos unos a otros de manera directa. Casi 11 personas por cada 100.000 en México han tenido COVID en los últimos 14 días, 11 por cada 100.000. Y en la siguiente lo vemos también representado por entidad federativa. El Valle de México tiene, o la Ciudad de México tiene una incidencia de 40 por 100.000,
le sigue Tabasco con 24 por 100,000 y después otros estados como Sinaloa, Yucatán, Tlaxcala y Baja California. En la siguiente vemos la gráfica de las muy lamentables defunciones que han ocurrido en las distintas fechas que se representan en la gráfica, que inicia desde el 27 de febrero y se van representando las distintas ocurrencias. Aquí hay un elemento aparentemente positivo, que ha habido una estabilidad en la presentación de la mortalidad registrada en los últimos días, y esto está relacionado también con otros indicadores que principalmente tienen que ver con la estabilización de la epidemia en la zona central del Valle de México. Lo vemos por entidad federativa en la gráfica de barras y vemos desde luego que la zona conurbada del Valle de México es la que tiene la mayor carga de enfermedad. En la siguiente vemos casos confirmados y también sospechosos, donde se ve también una reducción de la inclinación de la curva epidémica, lo que corresponde con un cambio positivo en ese sentido. La siguiente, vemos la curva acumulada de casos. Esta curva, como hemos explicado, es una curva que suma a los casos que se van presentando todos los días, las personas enfermas que se registran y se confirman, y lo que muestra es siempre un incremento ascendente. Lo importante aquí es la velocidad a que ocurre este cambio, y hemos tenido ya algunos días, como en las últimas 24 horas, donde se aumentó 3.5%, es el incremento más pequeño que hemos tenido hasta el momento, aunque obviamente es 3.5 de un número mucho mayor. En términos numéricos, representa desde luego 2.485 personas, que es un incremento semejante al que hemos tenido en particular en la última semana. Ya para terminar, vemos la ocupación hospitalaria y recordamos que este es el indicador más importante durante la fase 3, porque nos permite vigilar que no se saturen los hospitales, y recordarles que hemos ido incrementando la cantidad de hospitales COVID o los hospitales dedicados a infección respiratoria aguda grave conforme se acercan al punto de sobreocupación. En este momento, de los 756 hospitales, en las últimas 24 horas reportó 93%, y de ellos está ocupado el 39%, que lo podemos ver en las siguientes dos gráficas. En el extremo derecho de la diapositiva, estas columnas representan en color rojo la ocupación hospitalaria, y a nivel nacional tenemos en promedio una ocupación de 39%. Si vamos de izquierda a derecha, lo vemos por entidad federativa y reconocemos una diferencia importante entre entidades federativas. La zona de mayor intensidad epidémica, que es el Valle de México, le sigue a Guerrero en la mayor ocupación, tenemos 73%, y en el estado de Guerrero hemos tenido, con el incremento de la epidemia, particularmente en Acapulco, Chilpancingo e Iguala, algunos retos de mantener la disponibilidad hospitalaria. A lo largo del fin de semana, precisamente se hicieron nuevas expansiones de capacidad hospitalaria en estas localidades, lo que permitió reducir la amenaza de que pudieran sobreocuparse. La penúltima diapositiva muestra el mismo fenómeno, pero específicamente para las camas que están destinadas a personas críticamente enfermas que utilizan, por ejemplo, ventilación mecánica asistida. Y vemos en el lado derecho de la gráfica la ocupación nacional con 35%, y de izquierda a derecha empezamos por la Ciudad de México con 65%, seguida de Baja California, el Estado de México, Guerrero, Chiapas y enseguida otros. La última diapositiva que quisiera compartir esta mañana con ustedes es otra forma de representar lo que hemos comentado en varias ocasiones, que es este aplanamiento de la curva. Aplanamiento de la curva es la comparación que existe entre el escenario que hubiera ocurrido en ausencia de intervenciones, es decir, la libre evolución de la epidemia, donde teníamos ya identificado una curva epidémica muy alta en poco tiempo. Esto, como está descrito en innumerables documentos técnicos desde 1995, cuando empezaron los planes de preparación para epidemias con el modelo de las pandemias de influenza, se empezó a trabajar una idea en donde los objetivos fundamentales de las medidas de salud pública son reducir ese pico, es decir, hacer una curva epidémica mucho más baja, aunque necesariamente se vuelve una curva más larga.
Pero esto lo que permite es, segundo objetivo, diferir o posponer, desplazar en el tiempo el momento de la máxima demanda de servicios de salud, con el fin, precisamente, como se ha logrado en México, de que no se sobreocupen los hospitales. De manera muy breve, la curva roja que ven ahí es la de casos acumulados, corresponde con esa otra curva roja que habían visto ustedes de los casos que se presentan todos los días. Aquí es la suma de casos, esto corresponde precisamente con la gráfica de la suma de casos que presentamos hace un rato en color café, que va en ascenso en este momento, pero que en algún momento llegará al punto en donde no se presenten más casos y se vuelva plana, como se muestra en esta curva roja. Esa curva no puede ir para abajo porque es la suma de casos que se han presentado. Lo que se ve en la parte baja de la diapositiva son 3 líneas que corresponden con predicciones, la primera de ellas en color azul marino, hecha exactamente el mismo día y con los mismos métodos que se hace la curva roja. Y es exactamente la comparación de lo que hubiera ocurrido en el color rojo, de lo que ocurrió en el color azul y las otras curvas, y finalmente los datos que han constatado lo que ocurre cada día con la cantidad de casos que se registran, que está en las columnas de color rosado. Termino diciendo, esta separación muy notoria que nos hubiera llevado en un escenario sin las intervenciones a casi 40,000 casos en 12 o 14 días, se ha logrado diferir a lo largo de todas las semanas que han transcurrido y en este momento hemos completado la identificación de hasta 21,800 casos que, noten ustedes que la curva está truncada el 13 de mayo. El 13 de mayo habíamos completado esos 21,800 casos. La razón, solo para que nadie se vaya a quedar con esta inquietud, por la que truncamos ahí la curva epidémica, en México y en el mundo, los técnicos que nos dedicamos a esto sabemos que los últimos días, generalmente 5 o 7, no deben ser considerados informativos porque están precisamente en la variación de los retrasos naturales que pueden ocurrir en el proceso de la información epidemiológica. Eso es todo. Presidente, secretarios.